SER Podcast. El 40% de los estudiantes de educación infantil y primaria en España comen a diario en el colegio. Son cerca de 2 millones de alumnos y alumnas que realizan al menos 5 almuerzos semanales en el comedor escolar, un espacio que adquiere especial importancia, no solamente a la hora de nutrir bien a nuestros menores, sino también a la hora de fomentar hábitos saludables en la mesa. Marina Fernández, compañera de la sección de Sociedad de la cadena SER, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bayo? En España hay más de 5.000 centros educativos con comedor escolar. Creo que además una buena parte de ellos lamentablemente suspenden el examen sobre la calidad mínima de los alimentos que ofrecen. Escucha solo este dato. Hay 1.200 comedores escolares, según la estimación que hace el Ministerio de Consumo. 1.200 comedores en los que no se sirve pescado jamás, ni un solo día. En casi 1 de cada 3 se abusa de las frituras. Los escolares pueden llegar a comer empanadillas, croquetas, San Jacobos, por poner ejemplos, 3 o incluso más días por semana, y tiran también más de lo que deberían de los platos precocinados. 1 de cada 3 comedores los sirven puntualmente cada semana, si no más veces al mes. La verdura y la fruta, tan necesarias, brillan por su ausencia todavía en algunos comedores. 4 de cada 10, casi la mitad, solo sirven 2 raciones de verdura fresca a la semana, y todavía el 16% de los menús no incluyen una pieza de fruta diaria y ni una ración de hortalizas y de legumbres. Son los últimos datos de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición de 2023, que salen de 14 comunidades, de los controles que se han hecho en más de 5.000 centros con comedor, y que el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha puesto sobre la mesa para justificar el Real Decreto que acaba de aprobar el Gobierno para obligar a los comedores a servir menús saludables y equilibrados. ¿Te refieres a ese Real Decreto que llaman el de comedores escolares? Cuéntame exactamente en qué consiste, qué incluye. Bueno, marca unos mínimos para los menús escolares de todos los centros, públicos, privados, concertados, o sea, niños y niñas y adolescentes, unas pautas mínimas para garantizar que sean saludables esos menús. Por resumir, fruta y verdura fresca todos los días, pescado entre 1 y 3 veces a la semana, al menos un día de arroz o pasta integral, como mucho un plato precocinado al mes, y las frituras, para poder servirlas una vez por semana, tienen que ser caseras, para entendernos, no pueden ser industriales. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, lo explicaba así tras el Consejo de Ministros. Es de sentido común, es garantizar el acceso a todos los niños y niñas, independientemente del nivel de renta o del barrio en el que vivan, a 5 comidas a la semana que sean nutritivas, equilibradas, saludables. El Real Decreto mete mano en los comedores, pero también en las máquinas expendedoras y en las cafeterías de los centros escolares. Prohíbe que vendan refrescos, bebidas energéticas o azucaradas y la bollería más calórica y más grasa. Marina, no te vayas porque tenemos con nosotros a Beatriz Robles, tecnóloga de los alimentos y apasionada de la divulgación científica en temas de alimentación a través de su perfil en redes, @BeatrizCalidad. Beatriz, ¿qué tal? Bienvenida de vuelta a Código de Barras, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por contar conmigo, Fernando, encantada de estar aquí. Beatriz, ¿por qué es tan importante la alimentación en los comedores escolares? Bueno, es que realmente la alimentación en los comedores escolares, si hablamos en términos cuantitativos, podemos decir que el impacto es importante, pero relativo, porque claro, los comedores se usan 5 veces a la semana, en el caso de los niños que comen allí, frente a las 21 ingestas al menos que hacen en la semana, ¿no? Si además desayunan, pues lógicamente esta huella, el efecto de esta medida toma otras proporciones, pero es que no tenemos que pensar solo en términos cuantitativos, que ya serían importantes, también en términos cualitativos, porque cuando hablamos de alimentación en comedores escolares y en el entorno escolar, porque este Real Decreto afecta también a lo que se ofrece en las máquinas de vending, en las cantinas de los colegios, de los institutos, de los menores, también estamos enviando un mensaje desde las instituciones. Al final, la normalidad son las cosas con las que nos encontramos más habitualmente y cambia según el entorno y el momento. Si en el colegio, en el instituto, se encuentran a cada paso con refrescos, con bebidas energéticas, con snacks, si se sientan en el comedor y en la bandeja lo que encuentran es precocinados, embutidos, postres lácteos, esto es lo que van a considerar normal,
con el agravante de que esto ocurre en un entorno educativo, o sea que implícitamente le está dando un aval institucional. Por eso es tan importante desde ambos puntos de vista, en términos cuantitativos por su efecto sobre la salud y cualitativos por su efecto sobre su educación nutricional, alimentaria, este Real Decreto. Los comedores escolares se han convertido en un negocio para muchas empresas de catering que han visto una oportunidad, pues como decimos, de hacer mucho dinero en torno a la alimentación infantil. Habrá, no digo que no, quienes estén aplicando buenas prácticas, pero en general la radiografía que nos hacía nuestra compañera sobre el estado de los comedores escolares en España no parece demasiado buena, ¿no? Claro, porque al final es lógico, las empresas lo que van es a buscar un rendimiento económico, no van buscando la salud, sino ganar dinero. Por eso hay que establecer este tipo de límites, porque la comida insana es muy barata respecto a la comida que podemos considerar saludable, las frutas, las verduras, las hortalizas, las legumbres, y además lleva muchísimo más trabajo elaborar platos a partir de estos alimentos que servir alimentos precocinados que simplemente pues requieren una fritura o un horneado. Entonces, hay muchos factores que afectan a que efectivamente estas empresas opten por ese tipo de productos. Pero en último término, el factor económico es el que más peso tiene. Por eso es tan importante regularlo y por eso es tan importante establecer unos límites que hagan que estas empresas tengan que acogerse a un tipo de requisitos que vayan en favor de la salud de los menores. Al final, la administración tiene que velar por nuestra salud. Claro, lo que pasa es que, Beatriz, que haya un criterio de beneficio económico que prime sobre un criterio del beneficio social, alimentario, de salud, parece un tanto extraño, y que las administraciones públicas, al menos hasta ahora, no hayan tomado cartas en el asunto es bastante preocupante. Bueno, es que las fuerzas que mueven que nuestra alimentación esté basada en alimentos insanos son muy poderosas. Hablamos de sistemas alimentarios globales en los que, lógicamente, lo que les mueve es el beneficio económico. Si lo pensamos, a diario estamos recibiendo cientos, miles de mensajes en todas partes sobre nuestra alimentación, y todos ellos van dirigidos a que nos alimentemos de determinada manera, y no es precisamente a partir de zanahorias o de legumbres. ¿Por qué? Porque donde está el dinero es en esos productos que son productos insanos, muy baratos de producir, productos que además llevan una composición muy básica. Al final suelen llevar una harina, una grasa, sal en distintas combinaciones, y que son los que más beneficios dan. Claro, ahí es donde está el dinero, ahí es donde interesa hacer esta publicidad, y por eso si salimos a la calle nos encontramos en marquesinas con este tipo de productos. Si abrimos el móvil, lo mismo. Si vamos al supermercado, ocupan la mayor parte de los estantes, porque el lobby, entre comillas, de las frutas, las verduras y las legumbres no tiene ni muchísimo menos el poder que tiene este otro actor alimentario. Y cambiar una dinámica tan arraigada y, como dices tú, que se mueve por impulsos tan poderosos como los de lobbies alimentarios, ¿se puede hacer a mero golpe de decreto, o esto necesita una filosofía detrás, una reeducación no solamente de los niños, sino también de los adultos que les dan de comer? Por supuesto, el ejemplo de los adultos es absolutamente fundamental. Pero ¿qué pasa? Que con este tipo de Real Decretos mandamos un mensaje. Desde las instituciones se nos está enviando un mensaje de lo saludable es esto. Esto debería ser lo normal. Ya hemos cambiado el marco y lo normal es lo otro. Lo normal es comer insano, hasta el punto de que en el momento que alguien opta por unas hortalizas o opta por unas legumbres, parece que está haciendo dieta, ¿no? En nuestro entorno. Esto es muy importante. ¿Va a cambiar la forma de comer de todos los niños de aquí a 10 años? No, pero es absolutamente necesario. No es suficiente, pero es necesario. Y como digo, el ejemplo de los adultos, los niños también pueden actuar al revés, pueden actuar de ejemplo para sus padres, pueden ser un vector que lleve esa educación alimentaria que van a recibir en el colegio, en el instituto, la pueden llevar a los hogares, y esto también es muy importante. Por lo tanto, puede ser un pequeño paso, podemos pensar que es una gota en el océano, pero es una señal de resistencia frente a esas otras fuerzas y puede abrir una grieta
puede ser una de las cosas que abra una grieta en este sistema alimentario en el que estamos. Uno de los aspectos que señalan bastantes informes que analizan, esas radiografías que decíamos sobre el estado de la alimentación infantil, apuntan hacia un sesgo de renta, hacia una mejor alimentación en las clases más favorecidas, y por contra una peor alimentación, menos rica en fruta, en verdura, en producto fresco por parte de quienes menos ingresos tienen. ¿Esto también se refleja en los comedores escolares y qué efectos tiene más allá de lo socioeconómico? Es que los determinantes sociales de la salud, como la renta, el barrio donde vivimos, el colegio al que vamos, tienen un impacto notabilísimo en los niños, y hay un sesgo que vemos claramente, por ejemplo, en el estudio Aladino, que se presentó hace muy poquito. El estudio Aladino, con datos de 2023, nos dice que en familias de menos ingresos hay un 23,6% de obesidad frente al 10,9% en familias que tienen más ingresos. O sea, que es que los datos son tozudos, son innegables, y por eso la importancia de que en los comedores escolares sean también un actor para luchar contra esta desigualdad. Todos los niños van a comer igual, y los niños de menos rentas se van a ver especialmente favorecidos por esta medida. Pues veremos si dentro de unos años efectivamente empezamos a ver que esa semilla que se planta ahora germina y que termina dando frutos. En este caso, una buena o al menos una alimentación mejorada en los comedores escolares. Beatriz Robles, como siempre, un placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias, Fernando. El placer es mío. Marina, el Gobierno central marcaba estas directrices para tratar de mejorar la calidad de los menús escolares, pero claro, van a ser los gobiernos regionales, autonómicos, los que tienen que implementarlos y asegurarse de que en los centros educativos se cumplan esos requisitos. ¿Hay voluntad política y, sobre todo, hay fondos, hay medios económicos para mantener esos menús escolares saludables? Claro, el Ministerio de Derechos Sociales confía en que el Real Decreto esté en vigor a lo largo del próximo curso, pero ahora la pelota, como decías, está en el tejado de las comunidades autónomas, a las que los centros piden más dinero, más financiación. Jorge Delgado es presidente de la federación que agrupa directores y directoras de centros escolares. Cada una de ellas deberá de asegurar, además de la inversión, poner las medidas adecuadas para asegurar que las empresas también eleven la calidad de los alimentos. La mayoría de las comunidades que están estudiando el detalle del texto aseguran que ya aplican buena parte de las medidas, no hay ningún posicionamiento radicalmente en contra, y de hecho la propia subdirectora general de nutrición de la AESAN, de la Agencia de Seguridad Alimentaria, lo apuntaba así aquí en Hora 14, es Almudena Royan. Existen experiencias que van incluso más allá de lo que ahora pedimos. Existen experiencias con un porcentaje casi total de producto ecológico, iniciativas en Canarias, en Extremadura, que han apostado por la producción local, por el alimento fresco, también en la Comunidad Valenciana. Existen muchos ejemplos que ya cumplen con lo que ahora se pide en el Real Decreto. Así que veremos, Bayo, cómo se desarrolla el próximo curso en los comedores y qué va pasando con esas cifras preocupantes de obesidad infantil que están también detrás de esta medida. Marina Fernández, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, hasta la próxima. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.